la grabación. Entonces hoy vamos a hablar de La mitad evanescente de Brit Bennett. ¿Listo? Esta es la autora. Brit Bennett tiene 30 y pico de años. Es una autora bastante joven. Ella es una mujer californiana que apenas ha publicado 2 novelas. Esta es su segunda novela. La primera se llama The Mothers. Es una historia sobre una muchacha cuya mamá se suicida. Ella se va del pueblo y años después tiene que volver al pueblo y como revivir el asunto del suicidio de su madre. Es una novela que también trata el tema de la raza, porque al parecer, según tengo entendido, es una novela que empezó como un artículo en internet. Ella en un blog publica un artículo que dice: no entiendo a la gente blanca, y comenta un montón de cuestiones de cómo es esa como ese conflicto que hay entre la vida de una persona blanca y las oportunidades que tiene frente a las de una persona negra en Estados Unidos, y la pregunta de cómo, como desde el lado no blanco, de cómo viven ellos, es la que da surgimiento a esa novela. Entonces empieza como este blog, ella se lanza a la escritura a partir de eso y saca la primera novela. Esta es su segunda novela, que además fue elegida como las mejores novelas del New York Times para el 2020. Entonces, pues ha sido una autora, estamos leyendo una autora bastante joven, bastante nueva y que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar. Fíjense que nosotros tendemos a veces a leer autores ya muertos o que ya llevan mucho, y en este caso nos encontramos con una joven autora. Ella estudió inglés, o sea, literatura, y tiene una maestría en escritura creativa. Entonces pues tiene todo como el arsenal, y se nota en su narrativa, para hacer una narración atrapante. Digamos que su narrativa es sencilla, si bien no es una historia lineal, sí es una historia que le va trayendo a uno, le va completando a uno el sentido conforme van apareciendo nuevos personajes, ¿no? Como que se salta entre las generaciones, como lo dijo Rubiela, y primero me cuenta la historia de uno, luego me cuenta la historia de la otra, y uno va completando el sentido. Tanto es así esa forma de escritura, lo exitosa que es, podríamos decir, que HBO compró los derechos para hacer una serie que va a estar, además, no es dirigida, pero sí va a estar con producida, o la producción va a tener en cuenta a la autora. Entonces, por ahí en 1 o 2 años vamos a poder revisitar esta novela en forma de serie. Me imagino que será una sola temporada, pero pues que tiene digamos que su narrativa lo permite. Entonces, por si la queremos repetir en algún momento, por ahí yo en 2 años yo creo que en HBO la podremos ver. ¿Listo? Entonces es una autora nueva. Vamos a ver qué más nos trae. Esta novela, pues es la saga, como lo habíamos dicho, varias generaciones de familia que surgen en este pueblo. Si bien existe un pueblo llamado Malar, el pueblo como este pueblo construido solo por gente blanquecida, como gente no tan negra, es ficticio. En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, sí surgieron varios pueblos exclusivamente de negros. Muchos pueblos surgieron en el momento en el que se abole la esclavitud al final de la Guerra Civil norteamericana, en el cual los nuevos libertos, los negros que acaban de salir, de volverse libres, deciden huir completamente de sus comunidades y formar sus propios pueblos para pues, encontrar un espacio en el cual compartir experiencias. Es ficticio, aunque sí se refiere a un montón de experiencias de personas que pues, quedan en el medio. Yo no sé qué tan posible sea genéticamente hablando que de una generación a otra haya tantos cambios de color, digamos como que haya un emblanquecimiento de la raza negra, pero es un tema importante para Estados Unidos hoy en día, el tema de, bueno, ¿a qué raza pertenezco yo? ¿Qué define que sea la raza? Si es mi color, si es mi cultura, y eso es un tema que más adelante se los voy a profundizar, ¿no? Es un texto que a la luz de las discusiones políticas de hoy en Estados Unidos es impresionantemente rico, como que les ofrece un panorama, si uno lo tiene en mente, esas discusiones sobre raza y sobre derechos civiles, que se las voy a contar, pues le ofrece a uno un panorama muy chévere, como una experiencia que poco uno conoce, ¿no? Toda la historia, y desde el título hasta el final, gira alrededor de estas 2 gemelas que tienen la oportunidad de pues, elegir un poco a qué raza pertenecen o qué tipo de vida tener.
se escapan de Malart, se escapan de Luisiana, se separan, una vive como blanca y nunca vuelve, solo hasta que la encuentran, y una vive como negra y vuelve rápidamente a su pueblo. Les decía que creo que el mayor valor o el trasfondo histórico que tiene la novela, más allá de todas estas reflexiones sobre la raza, el género, sobre las dificultades de crecer, sobre cómo la identidad se forma, cómo la memoria construye familia, etcétera, etcétera, es todo el trasfondo histórico con respecto a los movimientos civiles en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que uno tiene una idea de Estado, o yo la tenía, ya no, pero yo cuando era como adolescente, uno tenía en la mente que Estados Unidos era como el país más progresista que podría haber. Europa y Estados Unidos establecían como esas culturas en las cuales el conocimiento, la tecnología, el dinero, los derechos civiles eran realmente mucho más amplios que acá. Pero esa, pues digamos, esa perspectiva es errónea en parte. Es todavía un país que sufre mucho, demasiado, por los problemas de racismo que tiene. Y a la vez, si bien han logrado muchas cosas, pues las han logrado a punta de lucha civil, ¿no? Esto ha sido una ganancia de gente luchando en la calle, ¿no? Vemos, en la pandemia vimos el asesinato de este muchacho de color, cuyo nombre no recuerdo, por parte de un policía, que fue muy sonado y que implicó un montón de protestas y que quemaran parte de esa ciudad y tales. Esa es como la continuación de este capítulo larguísimo, más bien de toda la historia norteamericana, desde su fundación, desde su independencia, ha habido un problema fundacional con la raza. Entonces esta novela le da mucha luz a esto, y tanto es así que hoy en día los movimientos de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que es como todo este movimiento de querer mostrar cómo, a pesar de que ya el racismo no es legal ni institucional en Estados Unidos, sigue siendo estructural y sigue siendo una cuestión social que hay, a lo que hay que prestarle atención. Entonces les voy a contar un poco cómo ha sido esta transformación cultural de Estados Unidos desde el siglo XIX y cómo la novela nos lo va presentando a lo largo de estos dos personajes, ¿no? Ese va a ser el enfoque, luego les voy a hablar un par de cositas como más literarias, pero hoy me quiero centrar en las cuestiones políticas. Yo identifico cuatro temas entrelazados alrededor del asunto de la raza. Esta perspectiva, además, que yo tengo de la novela, o esta lectura, que estoy seguro que es una perspectiva que tiene el autor a la hora de escribirla, surge de un concepto acuñado en los 90 por una feminista negra de apellido Crenshaw, que acuña para las ciencias sociales un concepto que es muy valioso hoy en día, ¿no? Que se llama el concepto de interseccionalidad. Les voy a explicar un poco el marco conceptual en el que surge ese concepto, y les voy a mostrar cómo la novela nos da pie para entender la interseccionalidad. Estados Unidos, la Academia de Estados Unidos, las ciencias sociales en Estados Unidos, siempre se han preocupado por un problema, ¿no? Ellos siempre están pensando el mismo problema, que es el de la justicia social. De hecho, allá en Estados Unidos, en Canadá, existe la carrera llamada Social Justice, que es como una mezcla de trabajo social, lo que nosotros entendemos como trabajo social, que es trabajar con comunidades, un poco de ciencia política y un poco de filosofía, ¿no? Entonces junta estas tres cosas para pensar cómo llevar a la realidad un presupuesto norteamericano, como muy profundamente político norteamericano, que es que todo el mundo tiene los mismos derechos, ¿no? Estados Unidos es el primer país del mundo en tener una constitución que supone que todos son iguales. Es el primerísimo. Y aún así nunca lo han logrado. Entonces todas estas teóricas, especialmente son mujeres de la justicia social, que surgen de los movimientos feministas de los 60, se han preguntado bueno, ¿qué nos falta, no? Y Crenshaw, hasta en los 90, hace 30 años, dice, vea, a nosotros nos falta entender que la discriminación y la injusticia social no sucede de la misma manera para todo el mundo. Uno tiende a creer que son blancos contra negros, los blancos les van bien y los negros les va bien, mal, hombres frente a mujeres, ricos contra pobres.
Generalmente esas son como las tres grandes categorías a partir de las cuales vemos la injusticia social. Como los hombres, los blancos y los ricos, generalmente dependen y explotan o funcionan dentro de un sistema que es injusto en contra de sus contrapartes. Los blancos viven de los negros, los hombres prosperan a punta del trabajo de las mujeres y los ricos pues son ricos gracias a los blancos, ¿no? Entonces Crenshaw dice, no, estamos entendiendo esto mal. Lo que hay que entender es que todo lo que lo compone a uno socialmente, como todas las características que uno tiene, que son importantes para el todo social, la raza, el género y la clase los principales, pero hay muchos otros, funcionan de maneras distintas dependiendo del sujeto en el que estamos. Es distinto ser mujer blanca a mujer negra, porque la mujer blanca está sufriendo injusticias en cuanto a su ser mujer, pero está sufriendo, es garante de o recibe privilegios por ser blanca. Y entonces es importante entender que las luchas sociales no pueden verse todas por iguales. Todas las mujeres no luchan por lo mismo, todas las personas de color no luchan por lo mismo, todas las personas pobres no son pobres por las mismas razones. Entonces lo que ella hace es mostrarnos los diferentes aspectos en los cuales una persona puede sufrir discriminación en una cultura como la gringa. Entonces ahí les voy a mostrar con más detalle en qué momento aparece el concepto de interseccionalidad en la novela, pero creo que está a la base. Los problemas como políticos que la novela trata son los siguientes cuatro que yo identifico. Hay un quinto que se menciona muy de pasada, se los mencionaré ahorita cuando termine de contarles esto. Entonces el primero y el más obvio es racismo y segregación, ¿no? Creo que de pronto no tenemos en mente una cosa llamada leyes Jim Crow, que son las que nos van contando a lo largo de la novela cómo se desarrollan y cómo se acaban, que es la segunda, digamos que es la segunda versión del racismo. El racismo gringo empieza siendo una cuestión de libertad y de acceso a derechos. Los blancos son libres, los negros son esclavos. Fin. ¿No? Esa es la manera en que se ve. Acaba la guerra civil, se acaba la esclavitud y eso no implica que entonces ya los negros tengan las mismas oportunidades que los blancos. Son 100 años básicamente de leyes e instituciones que impiden que los negros tengan acceso a los espacios de participación que tienen los blancos y eso se llama segregación. Entonces nos habla más allá del esclavismo. Acuérdense cuando leemos Beloved, que es esta novela del siglo XIX sobre una mujer negra que es liberada y que sufre un montón de cosas por ser esclava. Esto es como lo que se derivó después de eso. Los liberaron y bueno, ¿qué quedó? Vemos sexismo y violencia doméstica, no está de más que las personajes sean femeninas, que sean mujeres, porque nos están contando que además sus experiencias son distintas. Comparen las formas de violencia que sufren Estela y Desiree de maneras paralelas. A Desiree la golpean, que es una forma de violencia. A Estela no la golpean, pero le ponen en duda constantemente su capacidad para hacer algo, ¿no? El esposo se mofa de que ella quiera trabajar. Y esa es otra forma de violencia que las mujeres sufren, ¿no? Está todo el asunto de la identidad de género que ustedes muy bien identifican, que es como un poquito, no es el centro de novela, pero es chévere que aparezca ahí, especialmente porque hasta donde uno se acuerda, las experiencias de vida trans, uno generalmente las piensa en mujeres trans. Uno piensa en personas trans famosas en Colombia y uno piensa en dos, generalmente. En Laisa, la de los Reyes, y en Brigitte Baptiste, que es la rectora de la EAN. Entonces uno siempre piensa que la experiencia trans es una experiencia de personas nacidas de manera masculina que se transicionan hacia el ser femenino y se nos olvida que existen las masculinidades trans, que existen mujeres o cuerpos femeninos que transicionan hacia lo masculino y esa es quizá la primera novela en la cual aparece un personaje trans así. Acuérdense que esto ya lo vimos de una manera más como fantástica con Virginia Woolf cuando leímos Orlando, que pues, teníamos ese personaje que saltaba de ser hombre a mujer, pero al ser este personaje fantástico a lo largo de tantas décadas, de tantos siglos, pues como que el centro no es este. En esa es la primera novela que yo tenga conciencia en la cual aparece un hombre trans, y eso me parece importante señalar, y me parece pues, que la mayoría lo identificó como algo nuevo. Me parece muy cool eso. Y finalmente, atrás de todo esto están
están sonando como los gritos de protestas de todos los movimientos civiles y de un par de magnicidios que se mencionan así a poquitos, que son los que permiten la transformación legal de Estados Unidos y esta transición de una cultura segregada, una cultura que se supone equitativa, pero que hoy en día todavía tiene las cicatrices del racismo. El quinto que no mencioné, que se menciona muy de paso, es el movimiento por los derechos de las personas con VIH. De lo poco que sabemos de Kennedy es que, de Kennedy no, de Jude, es que termina siendo enfermera o que termina trabajando en un hospital y nos menciona que ella trabaja con gente que se está muriendo en los 80s. Ahí está hablando de pues, toda la crisis del SIDA hacia finales de los 80s y toda la pelea también que hubo con el gobierno estadounidense para que reconociera que la pandemia del VIH-Sida era una pandemia que tocaba tenerle en cuenta y que no solo afectaba a personas, a prostitutas, ni a homosexuales, ni a usuarios de drogas, sino que era una cosa más global. Solo que yo siento que se quedó corta, como que me la mencionó, pero se fue. Eso entonces les voy a explicar con más detalles, especialmente centrándome en racismo y segregación. Entonces, hay una cosa llamada leyes Jim Crow. Jim Crow es este personaje, era un actor blanco que hacía de negro en el teatro del siglo XIX norteamericano. Se hizo muy famoso. Nosotros tuvimos nuestra propia versión, menos mal ya no, en Sábados Felices, que se llamaba El Soldado Micolta. No sé si lo recuerdan, que era este soldado que aparecía con la cara pintada de negro y que presentaba un montón de chistes y un montón de mofa de lo que es ser una persona afrocolombiana. Eso sucedía en el siglo XIX en Estados Unidos con este personaje llamado Jim Crow, que se volvió como una caricatura del ser afroamericano en Estados Unidos. Lo más importante es ese concepto de blackface, que es que de verdad eran, no, las personas de color no podían de verdad ni siquiera actuar en esa época. Entonces, si necesitaban algún personaje negro, pues lo que hacían era pintarle la cara a algún personaje. Entonces, Jim Crow representa la caricatura del negro. Y a partir de eso se empezaron a nombrar ese conjunto de leyes en Estados Unidos. Así como una historia hiper mega rápida de Estados Unidos se libera de Inglaterra, son 13 colonias y empiezan a expandirse hacia el sur y hacia el oriente, eso ya hacia el occidente. Eso ya lo vimos con a lo lejos, cómo fue ese proceso de colonización de todo el medio oeste hasta llegar a la costa del Pacífico y cómo todo ese territorio que empezó en esta costa se extendió. En ese proceso hubo siempre una disputa muy, muy fuerte porque para el momento en el que Estados Unidos se independiza, empieza a haber un movimiento de abolición de la esclavitud, empieza a reconocerse que las personas africanas traídas al continente americano pues están sufriendo un montón de violencias y que lo más importante es prohibir que se posean personas de color. Los estados del norte tradicionalmente abolieron la esclavitud rápido, ¿no? Entonces Nueva York, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Connecticut, todos esos estados de Nueva Inglaterra abolieron la esclavitud rápido porque pues no tenían un problema económico importante como si lo tenía el sur. El sur, por su parte, que era donde había la mayor cantidad de población africana, siempre se resistió mucho a abolir la esclavitud, especialmente por su modelo de producción. Ellos eran más campesinos, el norte era más industrial. El norte industrial necesita obreros, independiente de qué tipo de obreros, necesita fuerza de trabajo. Entonces, pues, de hecho, liberar esclavos les permitía tener mucha más fuerza de trabajo. El sur ha sido siempre y todavía lo sigue siendo, especialmente los estados como Florida, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kentucky, Virginia, West Virginia, esos estados más viejos que hay por ahí en el sur de Estados Unidos, son estados que siempre han dependido de la mano de obra esclava para funcionar. Ante todo, ellos tienen cultivos de caña de azúcar, que fíjense que por eso la esclavitud en el Caribe es
es tan común, como en Cuba, como en las Bahamas, como en Puerto Rico, como en Haití. Hay un montón de plantaciones de caña de azúcar que funcionan gracias a los esclavos, y de algodón, especialmente el sur estadounidense es algodón. Si quizá pudiéramos leer alguna vez en la vida, ahora que lo pienso, valdría la pena leerlo ahorita en vacaciones, lo que el viento se llevó, nos habla con lujo de detalles cómo se sabía en el sur durante la guerra civil. Entonces, esta gente del sur se opone brutalmente a la abolición de la esclavitud porque eso implica quedarse sin pues, fuerza de trabajo para el sur, para pues, las plantaciones de, de algodón. Tanto es la diferencia que el norte y el sur terminan teniendo una guerra, los estados del sur, Texas incluido, deciden separarse de Estados Unidos y forman un país que dura 4 años, que se llama la Confederación. Entonces, la Confederación se separa de Estados Unidos por el simple hecho de que ellos no quieren abolir la esclavitud. Sucede una guerra, gana el norte, el sur pierde, y una de las cosas que le impone el norte al sur es abolir la esclavitud. Entonces, como respuesta a esto, porque además después de ganar la guerra, los obligan a volver a ser parte de Estados Unidos. Así ellos no quieran, tienen que volver a ser parte de Estados Unidos, y el norte toma control del sur como 40 años. En esos 40 años, el sur decide cumplir a medias, por decirlo así, esa obligación de abolir la esclavitud y desarrolla una cosa llamada códigos negros. Los códigos negros se vuelven finalmente lo que se llaman las leyes Jim Crow, porque los códigos negros son solo del sur, pero el norte también termina adoptando al final este tipo de políticas. Las políticas de los códigos negros y de las leyes Jim Crow simplemente apuntan a, aunque el esclavismo no es legal, a discriminar en términos de segregar, de quitarles espacios de participación a cualquier persona que tenga la piel oscura, que tenga algún tipo de relación con los africanos. Entonces eso se hace tanto en lo social como en lo democrático. En lo democrático empiezan a ponerse normas para el voto. Después de terminada la guerra civil, pues una de las ganancias que tienen los esclavos libertos es que ya son ciudadanos. Entonces ellos ya pueden votar y ya pueden ser elegidos y ya pueden participar políticamente, cosa que no podían antes de la guerra civil. Entonces los estados del sur empiezan a aplicar normas para excluir a los negros de participar. Entonces, por ejemplo, les pedían leer y escribir para poder votar. Entonces, cada vez que uno iba a votar, uno tenía que presentar una prueba de alfabetización, y si uno no la pasaba, no podía votar, con la excusa de que pues, para votar uno tendría que saber cómo funciona el sistema democrático, y si una persona no sabe leer, pues probablemente no sabe política. Pero estaba realmente dirigido, o una consecuencia de ese tipo de elecciones era que pues la mayoría, si no todas las personas, los esclavos recién liberados, no sabían leer ni escribir, porque una de las condiciones, o una de las condiciones comunes para ser un esclavo en Estados Unidos era que les prohibían leer y escribir. Así ellos no se comunicaban, ni entendían, ni lograban unirse. Entonces eso logró sacar un montón de votantes negros que, a pesar de tener el derecho al voto, a la hora de la verdad nunca podían acceder a él. Para evitar que blancos analfabetas cayeran en este tipo de normas, porque pues también había muchos blancos pobres que no sabían leer, se inventaron cláusulas del abuelo. Entonces, otra condición para poder votar en cualquier estado del sur era que el papá de uno o el abuelo de uno hubiera podido votar. Y entonces eso hacía que cualquier persona cuyo papá hubiera sido esclavo antes de la guerra civil no pudiera votar, porque pues ningún afroamericano pudo votar antes de la guerra civil. También les pedían propiedades, y de nuevo, los negros pues fueron liberados y se fueron yendo de las plantaciones en las que estaban y nunca tuvieron propiedades. Entonces todos estos códigos negros les impiden el acceso al voto, y hace que, por ejemplo, durante 100 años no hubiera una legislación que considerara las necesidades propias de las personas afroamericanas, porque todas las personas elegidas eran blancos, y todos los que los elegían eran blancos defendiendo los derechos de los blancos, ¿no? Entonces, si bien no existía esclavitud, institucionalmente los negros no tenían participación política. Eso por un lado. Por el otro, había segregación en los espacios públicos. Entonces ellos dijeron, listo, son liberados, pero no vamos a compartir los mismos espacios. Entonces, hubo muchas leyes por muchos años, pero
muchos años, en el 68, en el 65 acaba eso, hace menos de 100 años, hace 80 años, menos 60 años, en Estados Unidos, era ilegal, por ejemplo, que las personas de color fueran en los mismos buses que las personas blancas, o que las personas de color usaran los mismos baños, las mismas piscinas, entraran a los mismos restaurantes, fueran a los mismos colegios, ¿no? Entonces, pues, además de que no tenían participación política, estaban obligados a vivir en sus propias comunidades porque no los querían. Les voy a mostrar fotos de lo que sucedía. Por ejemplo, eso es una foto en 1930 y pico en un cine. Si se fijan, aquí dice Colored Admission 10 cents. Entonces las personas de color para entrar al cine no lo hacían por la entrada principal, sino tenían su propia entrada. Esto con el fin de evitar que... Álvaro, ¿no se ve la pantalla? ¿O ¿Todos la están viendo? Ah, yo lo estoy viendo. Ya está bien. Yo también. sí? Ah, ya, Sí. ya, ahora sí. Ya, 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 listo, ya. Claudia, perfecto. Entonces, si se fijan, era para impedir que las personas compartieran espacios. Había un montón de teorías, además, científicas detrás que justificaban ese racismo, ¿no? Entonces decían cosas como que el cerebro de las personas negras no era tan desarrollado como el de las personas blancas, entonces ellos nunca iban a poder desarrollar las habilidades sociales y culturales que les permitían llevar una vida normal. También había un exceso, y eso la novela lo habla mucho, de que él pensaba que el hombre negro era un violador por naturaleza. Se pensaba que, y siempre se ha pensado, a lo largo durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, además hay mucha ciencia racista, que dice que, por ejemplo, el desarrollo sexual de las personas de color es distinto al de las personas blancas, y que las personas de color son mucho más sexuales. Entonces, que por lo tanto, un hombre negro siempre quería violar. Si ve una mujer blanca, peor. Entonces, lo que tocaba hacer era separarlos, impedir que los hombres negros estuvieran cerca de las mujeres blancas, porque ellas siempre iban a ser culpables, ellas siempre iban a ser víctimas de las violaciones de estas personas. Por ejemplo, aquí vemos que ellos entraban por otro lado. Aquí vemos, por ejemplo, en una estación de buses, sala de espera para personas de color. Los buses eran distintos. La gente negra no iba en el mismo bus que la gente blanca. Y si llegaba a ser porque en varios estados económicamente tuvieron que empezar a, a integrar, se llama eso, hay procesos de integración racial. Si una persona blanca se subía al bus y había una persona negra sentada, era su derecho quitar a la persona negra y sentarse. Como que siempre se privilegiaba esto. Esta foto es de los 40, ¿vale? En el libro también tocan el tema con el colegio y con donde vivía Estela, El ¿no? El barrio donde conjunto llegan. donde vivían cuando llegó el actor negro y que su familia y la negrita no pudo estudiar. Definitivamente también le tocó un colegio para negros. Para negros porque no se puede. Hoy en día en Estados Unidos todavía hay universidades históricamente solo para negros. Y es así, lo decía, no me acuerdo quién que decía, uy, es que los negros se dan duro hasta entre ellos. Eso ha generado también un montón de autoexclusión. Hay en Estados Unidos, en las universidades grandes que tienen residencias, hay residencias exclusivas para negros que los negros se niegan a integrar con el resto, porque ellos han creado un montón de comunidad propia entre ellos. Fíjense, este es un billar solo para gente de color. Entonces la gente, si yo quería tomar, si yo quería ir a un billar, tenía que ir al que fuera de mi raza, no al blanco. Este es un restaurante, también esta foto es de los 30 o 40. Fíjense que esta es la puerta de los blancos y esta es la puerta de los negros. Así fuera el mismo espacio, seguramente había algo que los separara y la persona que atendía a los negros tendría que ser una persona negra y el cocinero igual. El blanco cocinaba para el blanco, el negro cocinaba para el negro. Piensen que hay gente viva hoy en día que vivió su infancia en esto. O sea, a mí se me hace todavía increíble que haya existido. El caso que Wilson da, no, este todavía no. Este es un bebedero. Ni siquiera podían entrar, ni entrar a los baños, ni tomar agua de los mismos lugares. Y generalmente los bebederos y los servicios públicos disponibles para las personas de color, pues eran mucho más deficientes, no tenían tanta financiación, eran en los peores lugares. Entonces, más allá de estar separados, pues ellos siempre tuvieron menos acceso a los privilegios. Eso hace que también históricamente todas las personas de color en Estados Unidos tengan un retraso, como que estén retrasadas en términos de acumulación de la riqueza. La cantidad de gente con plata negra es muy poca, porque ellos no han heredado nada frente a los blancos, que los blancos toda la vida, a través del sistema de exclusión y segregación, pues han permitido
como acaparar los espacios de poder, de toma de decisiones y de acumulación de capital de las personas de color, que hasta los 60 pudieron tener, al menos legalmente, acceso a eso, ¿no? Los blancos desde 1700 y pico, los negros desde 1960. Son 200 años de atraso, digamos, en una carrera por los privilegios que ha hecho que las personas de color en Estados Unidos todavía sufran muchas discriminaciones. Ay, ¿no está el otro? Ah, perdí la foto más linda. Esperen, la tengo por ahí. Ah, sí, ya, ahorita se las muestro. Además de ser una cuestión legal, es decir, además de que legalmente los estados pasaron muchas leyes para segregar a los negros, igual eventualmente esto se fue integrando, ¿no? Entonces, surgieron grupos paramilitares como el Ku Klux Klan, que pues, era un club de blancos ricos que se encapotaban y perseguían a negros para lincharlos. Seguramente lo que le pasó al papá de Jude y de Desiree y de Estela fue un linchamiento como el que vemos en esta foto. Esta foto es de un linchamiento en los 40. ¿Qué hacían? Agarraban a cualquier hombre negro, lo acusaban de cualquier cosa, generalmente lo acusaban de acosar o de violar a una mujer blanca y lo mataban. Lo mataban a latigazos, lo mataban a pedradas, los atrapaban a los árboles, los quemaban, los colgaban y lo hacían de manera pública y abierta. Hay una película muy buena que les recomiendo que se llama Infiltrado en el Clan con 3K, que habla de un policía negro que logra infiltrarse en el Ku Klux Klan y de entender cómo funciona. A la parte Esta que está en Netflix. ¿Está en Netflix? Es una Sí, gran es buenísima. Es una gran película porque además de que le muestra a uno cómo es esa Y violencia es en los buena. 40, cierra los últimos 10 o 15, 20 minutos con manifestaciones de los años 2000 del Ku Klux Klan, como de cómo todavía en los años 2000 hay un montón de gente blanca en Estados Unidos que cree en la supremacía blanca, que cree que el esclavismo y la segregación y el racismo están justificados. Entonces, como que muestran la realidad de cómo es el problema de la raza en Estados Unidos. A la par, es que yo no sé si esto sucedió en la novela o lo vi en una película recientemente, pero a la par surgen resistencias de parte de los negros para resistir al Ku Klux Klan crean su propio grupo de defensa que se llaman las Panteras Negras, Black Panther. De hecho, toda la construcción cultural y simbólica de Marvel, de Wakanda y de este superhéroe, la Pantera Negra, se inspira en esos movimientos de resistencia contra el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que uno quiera saber de Estados Unidos, todos los valores de Estados Unidos, todo lo que uno quiera saber de historia de Estados Unidos, el mejor referente siempre son las películas de Marvel. Ellos lo cuentan muy bien. Entonces, todo este asunto de Wakanda, que es una película que acaba de salir además, se la recomiendo ver, Wakanda Forever, se refiere a este tipo de situaciones. No me acuerdo si los Black Panther aparecen en la novela, creo que no, pero es algo que está sucediendo en el momento que sucede la novela. No, ya hablan solamente algo de Luther King cuando lo asesinan, que son los disturbios que hay cuando Sí. Jude está estudiando. Estudiando, sí. Que eso es a lo que vamos. Esto no se acabó de un día para otro. Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX hasta los 60 hubo un gran movimiento de derechos civiles. Esto especialmente en la década de los 50 con personajes como los tres que aparecen acá. La que se supone que es la mamá de toda esta vaina, si bien desde los 20s y 30s hay movimiento, es Rosa Parks. Rosa Parks es esta señora que un día ya se sube en un bus en Montgomery, Alabama. Alabama es un estado del sur también súper racista. Y un blanco le pide que por favor se quite. Y ella no se quita y la llevan a la cárcel por desobediencia civil. Y ella sigue protestando y hace un boicot a los transportes públicos de Montgomery, Alabama, que dura como 1 año y medio. Durante ese año y medio, el transporte de Alabama es imposible de utilizar porque los negros protestan a tal punto que permiten la integración del transporte público en Alabama. Es gracias a ella que inicia este movimiento con un montón de protestas a lo largo del sur de Estados Unidos y que además en Alabama se permite que los negros y los blancos compartan no solo buses, sino que también puedan sentarse uno al lado del otro. Entonces Rosa Parks es la mamá de eso.
A la par tenemos al señor Martin Luther King Jr., que era un pastor de la iglesia del sur también, y que a partir del trabajo de su papá, empieza a trabajar en protestas, en discursos, en mover gente, en ir a las cortes y pedir por los derechos de las personas afroamericanas. Martin Luther King tiene un discurso muy famoso, se llama I Have a Dream, tengo un sueño, y es, yo sueño con una sociedad en la cual negros y blancos viven por igual, y él es como el que uno más recuerda. Lamentablemente, la novela no lo cuenta, fue asesinado. Sufrió un magnicidio, cuando ya de hecho muchas de las cuestiones que él peleaba por los derechos de las personas de color habían sido legalizadas. Él muere como en el 69 y en el 65 es que se pasa la ley de derechos civiles. Él además, todas estas luchas además están surgiendo con otras luchas a la par. Estamos en contexto de Guerra Fría, estamos en contexto de la intervención en la guerra de Vietnam. Entonces, también están los hippies diciendo no guerras, está todo el mundo diciendo no guerra nuclear, no intervención en Vietnam, y él se une a este movimiento. Y también tenemos a la señorita Ruby Bridges. Esta foto es una foto muy diciente, es tomada en 1960 en el estado de Mississippi, si no estoy mal, cuando se integra la primera escuela en el sur de Estados Unidos. Ella es la primera niña negra en jamás asistir a un colegio blanco, y esa foto es tomada el primer día de su colegio. Ella va acompañada con 3 oficiales de la policía que son sus escoltas. Ellos la están escoltando para evitar que haya linchamientos o que la asesinen, siendo Ruby Parks una niña de 5 años entrando a primero de primaria. Y esa imagen habla mucho de verdad de cómo es la segregación en Estados Unidos. Ruby Bridges todavía vive. Es una señora que no tiene más de 70 años. Y ella todavía, pues uno puede escuchar como si uno la busca, uno puede encontrar su testimonio sobre cómo fue su primer año de colegio y cómo fue ser una de las primeras niñas negras en entrar a un colegio blanco integrado, ¿no? Ese movimiento por los derechos civiles sucede por formas de protesta, sucede mientras están matando a negros en el Ku Klux Klan y tales, y como que recibe su principal apoyo en Kennedy. Pero lamentablemente Kennedy es asesinado en el 64 o en el 63 por múltiples razones que todavía no conocemos, ¿no? Entonces Kennedy no logra, una de las promesas de Kennedy y una de las grandes peleas que tenía Kennedy era acabar con la segregación. Por eso Kennedy también es además tomado como un gran presidente, porque de verdad el tipo tenía una visión progresista desde su gobierno. Pero es asesinado, es el otro más gran magnicidio que está sucediendo. Ellos hablan en un momento como, vivimos en un país en el que no se puede ser líder porque lo están matando. Básicamente lo que pasa aquí en Colombia con los líderes sociales estaba sucediendo allá. Kennedy muere, el vicepresidente Johnson asume el poder, y él, por respetar el legado de Kennedy, continúa con la aprobación de las leyes de derechos civiles, que hasta en 1964 es aprobada. Entonces, en 1964-65 se prohíbe cualquier segregación en el espacio público y todo Estados Unidos se ve obligado a integrarse. Fíjense que para la mamá, para Adele Viñez, como sea que se pronuncie, y para las niñas en su infancia, es normal no estar con los blancos. Pero cuando ellas ya se vuelven adultas, ya empiezan a tener que entrar a espacios de blancos, ya empiezan a trabajar con blancos. Fíjense lo que le pasa a Desiree. Ella en Nueva Orleans puede trabajar con el FBI por ser analista de huellas digitales. Y cuando llega a Washington, cuando ven que ella viene de un pueblo negro, no la dejan entrar solo por ser negra, porque todavía en Washington para esa época era legal discriminar, no permitirle entrar a ciertos espacios laborales a personas de color. Ya después del 65 ella puede entrar. Por eso Judy y Kennedy ya pueden compartir un montón de espacios que sus mamás no compartieron entre personas blancas y personas negras. Lo mismo está pasando con la hija de la vecina de Estela, que está justo en ese momento de decidir si la mete en el colegio con los blancos o no, y que ella termina cediendo por no meterla en el colegio de los blancos.
Si bien es legal, esa integración duró mucho tiempo y como les digo, hoy en día todavía hay colegios que son mayoritariamente negros o mayoritariamente blancos, a los cuales hay problemas de acceso para personas como de la raza que nos domina. Y en 1965 se promulgó otra ley que se llama la Ley del Derecho al Voto, que también abole y impide cualquier tipo de discriminación en contra de personas de color para el acceso al voto. Si bien esa ley ya está en funcionamiento, todavía hay pues, activistas de los movimientos por los derechos civiles de las personas afroamericanas que consideran que no se aplica totalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados del sur, todavía es legal prohibirle el voto a una persona que haya estado en la cárcel, ¿no? Digamos que Estados Unidos es un gobierno muy raro, si bien es la democracia más antigua que tenemos en el mundo moderno, es de las democracias más raras. Aquí todo el mundo vota, creo. No sé si las personas en las cárceles voten, pero un ex convicto puede votar. Allá no, allá los ex convictos, dependiendo del estado, no pueden votar. Y la mayor cantidad de crímenes que suceden en esos estados son crímenes por posesión de marihuana. Y los crímenes por posesión de marihuana generalmente siempre son dirigidos a personas de color. Hasta este año Biden perdonó a todas las personas que están metidas en la cárcel por procesos de posesión de marihuana y quitó todos esos antecedentes. Entonces, hasta ahorita muchísimas personas negras de Estados Unidos van a poder votar por primera vez. Entonces, si bien en los 60s hubo, digamos, como la actualización o la realización de lo que estos movimientos por los derechos civiles querían lograr, hoy en día todavía Estados Unidos sigue peleando por cosas muy similares. Entonces, todo esto está sucediendo a la par. Si uno lo tiene en mente, uno va viendo cómo Adele, la mamá, tiene todo el sentido que ya no quiera tener que ver nada con los blancos, a pesar de vivir en un pueblo que se está emblanqueciendo, cómo es muy claro que las personas negras no quieren ser negras y ante cualquier posibilidad van a tratar de salir de ahí, y entonces justifica que haya ese racismo interno de entre más blanco, mejor, como de siempre mirar para abajo y siempre creer que entre más blanco se es mejor y construir un pueblo de gente emblanquecida, y también porque Estela de verdad quiere salir de ahí, porque pues ellos viven con todo eso. Y a través de Youth uno va viendo cómo las nuevas generaciones van viviendo eso. Si bien Youth ya no vive en un mundo o ya llega a una universidad en la cual ella puede ser una mujer negra igual que los demás, pues ella sigue enfrentando ese racismo cultural y estructural que todavía existe en Estados Unidos de una manera muy fuerte. Yo creo que uno no entiende de verdad el problema de la raza porque en Colombia tenemos un problema de raza distinto, no es tan central, nunca ha sido tan discriminatorio. Quizá lo tenemos en contra de las personas indígenas y no las conocemos, pero a fin de cuentas, blancos, blancos, blancos en Colombia muy pocos. Todos somos un poco como la gente de Malar. Yo creo que es que la gente de Malar se ve como uno, yo podría pasar como blanco en ciertos contextos, en los cuales, pues, en los cuales sería, digamos, como ser blanco tendría una ventaja o algo por el estilo. A la par que sucede esto, está el asunto que ustedes, no mentiras, este es el de las mujeres, todavía no estamos en el del género. Está sucediendo una cosa llamada feminismo, ¿no? Estados Unidos es como el principal centro ideológico del feminismo, si uno lo pone a pensar, la mayor cantidad de producción académica sobre el feminismo sucede allá, especialmente en las universidades. Generalmente se clasifica el feminismo norteamericano en 3 olas, dependiendo de cuál es el derecho por el cual quieren pelear. En la novela vemos la segunda. La primera ola es una de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, por una lucha por derechos del voto ante todo. La primera ola del feminismo quiere darle equidad de participación a la mujer en términos políticos, entonces por lo que más luchan es por el voto y lo logran, ¿no? La segunda ola del feminismo que está sucediendo en los 60 es, bueno, ya pueden votar, pero igual siguen siendo segregadas de espacios. No pueden trabajar. Por ejemplo, lo que le pasa a Estela. Estela consigue un marido rico, es una secretaria, depende del marido rico, y solo hasta que es vieja decide trabajar y al esposo le parece bobo.
Y de hecho, y el esposo le dice que esas ideas de trabajar de ella son ideas que ella se está robando de su amiga la feminista, que es una profesora probablemente blanca, que debe ser una de las principales como actrices de este movimiento feminista de la segunda ola. Y ahí se menciona el concepto de interseccionalidad de los cuales yo se hablaba, porque Estela tiene en algún momento una conversación con su profesora y ella le pregunta, ¿y qué onda con las mujeres de color? Y la señora le dice, no sé. Porque la segunda ola del feminismo hoy en día se ve en retrospectiva, aunque en esa época ya también se le señalaba, es un movimiento exclusivamente blanco. Habla sobre qué es ser una mujer blanca, nunca habla sobre, digamos, las formas de discriminación adicionales que sufre una mujer negra. De hecho, no es hasta los 90, 30 años después, que se acuña el concepto de interseccionalidad, que precisamente es el que trata de capturar estos vacíos que tiene el movimiento feminista de los 60, ¿no? Entonces, este feminismo va más dirigido hacia, y yo creo que todas ustedes son el resultado de este movimiento, digamos, como las oportunidades que las mujeres hoy en día tienen, resultan de este tipo de movimientos que suceden en el mundo, y es el acceso al espacio laboral, listo, que puedan votar, pero que también puedan trabajar, la posibilidad de una independencia económica, que sus bienes no dependan de sus maridos, que ellas puedan administrar sus propias rentas, y una búsqueda por una equidad laboral, que todavía no tenemos, ¿no? Y es que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, que el trabajo doméstico sea reconocido como un trabajo. Fíjense que una de las otras grandes críticas a la segunda ola del feminismo, una de las consecuencias de la segunda ola del feminismo, es que metió a la mujer en el espacio laboral, pero nunca la sacó realmente del espacio doméstico. Entonces las mujeres generalmente tienen ahora doble carga, porque son responsables de ser buenas trabajando y son responsables de ser buenas mamás y buenas esposas y buenas amas de casa. Entonces, es en este momento en el que se está cocinando esta concepción de lo que es el feminismo, que ya hoy en día, pues, ya vamos como en la cuarta ola, ¿no? La tercera ola es hacia los 90, precisamente de un feminismo más dirigido hacia la clase pobre, hacia las mujeres de color y hacia las concepciones de otras formas de mujeres, como las mujeres trans y todo el movimiento de las lesbianas y todo esto. Entonces ya esta segunda ola se superó, ya los efectos de esta segunda ola, digamos que los logros están ahí, las mujeres ya pueden trabajar, ya pueden estudiar, ya pueden tener el mismo acceso, y entonces la tercera ola se está preocupando por otras cosas que la segunda ola no vio. Y eso es lo que vemos ahí en la novela. El otro tema político que vimos es el de la transexualidad, ¿no? Que ustedes lo mencionaron muy bien. Es una cosa que sucede como muy satelitalmente y que sucede además por ser California. California desde el principio, como lo vimos a lo lejos, se establece como un estado de nuevas oportunidades. Allá llegaron, mataron a todos los indígenas que había, agarraron todo ese oro, construyeron todo ese desierto y todo ese bosque y todas esas montañas calientes, las parcelaron y construyeron grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco, y no accidentalmente se establece como ese nuevo centro del entretenimiento gringo, ¿no? Ahí está Hollywood. Es el lugar donde de verdad todo el mundo va a ser quien quiere. Todo el mundo va a probar una nueva suerte a ser actor. Un nuevo actor. Y entonces, en este nuevo espacio, en este nuevo estado, se abre un espacio para las disidencias sexuales. Vemos que la mayoría de shows drag suceden en Los Ángeles y en San Francisco, especialmente San Francisco, la ciudad como más gay de Estados Unidos. Y pues aquí nos está hablando un poco también de esa vida a través de Reese. Comparto con ustedes que no se vuelve el foco, como que cuando uno se da cuenta que estamos hablando de un hombre transexual, ya uno se acostumbró un poco al personaje, ya como que uno sabe que el man está ahí tal, luego le dicen, tiene este conflicto, ese conflicto por un momento es central, Jude se enfoca en eso, vemos como además la transexualidad implica una forma distinta de construir familia, vemos que
ellas nunca lo comparten con su familia, que ni Reese ni Jude se van a poder casar jamás, porque la partida de nacimiento de Reese tiene el género femenino y el matrimonio entre dos mujeres no se puede. Y está toda la operación que hoy en día ya es legal, que hoy en día ya, por ejemplo, aquí en Colombia, bajo ciertos casos la EPS ya puede cubrir, digamos, la mastectomía para quitarle los pechos a los hombres trans y el tratamiento de hormonas. Ya lo cubre la EPS. En esa época todo el mundo lo hacía un poco a escondidas, de la misma manera que hacían a escondidas lo de las personas transexuales, ¿no? Entonces es otra cosa que está sucediendo ahí, que hoy en día, además, digamos que es un movimiento civil, es un movimiento por derechos civiles que no fue tan fuerte en su época, en la época de los 60. La raza era el principal concepto que queríamos y la mujer como el género, y no el asunto de la transexualidad ni de los derechos de la comunidad LGBTI, que hoy en día son quizás el principal movimiento que está sucediendo. Está por un lado el derecho al aborto, que es una de las peleas del feminismo de esta ola, y el derecho al acceso a la salud y al reconocimiento de otras formas de vida no heterosexuales, que es el de las disidencias sexuales, que es el movimiento social, cultural y político más importante que estamos viviendo y que aquí nos muestra que no es nuevo. Yo creo que para nosotros para nosotros pareciera que es nuevo, como que uno de repente mira para atrás, uno piensa en, de verdad, Liza para mí fue el primer referente de una persona trans en el mundo, y eso fue en mi infancia y fue raro. Yo me acuerdo cuando salió Los Reyes, que la gente como que no tenía el lenguaje para nombrarla, como que no, todavía no entendían bien cuál era su función, como qué tipo de cuerpo tienen, qué tipo de identidad tienen. Y hoy en día ya nos hemos ido acostumbrando, hemos aprendido a respetar, a reconocer, a tolerar, a como sea que llamemos esa actitud de entender que existen esas personas, si bien todavía sufren múltiples discriminaciones, pues podemos pensar esta como ascenso y dominio y ganancia de derechos para las personas sexodisidentes, cómo se ha transformado de una manera muy chiquita, como muy calladita, con mucho movimiento social detrás. Era eso lo que estaban viviendo las personas en Estados Unidos en los 60 con la naturalización o con la tolerancia de las personas negras. Así como nosotros estamos aprendiendo a entender que las personas no heterosexuales pues son personas y tienen derechos, en los 60 pues la cultura estaba aprendiendo gringa, estaba aprendiendo pues, que las personas negras también tenían derecho a ir al colegio sin ningún lío. Entonces esos son como todos los movimientos que hay ahí. Les cuento el del VIH, aparece mencionado en un párrafo, habría sido bueno como continuar por esa vena, pero siento que la autora ya hacia el final ya no tenía mucho de qué discutir o ya quería acabar con la historia y tiene un cierre, concuerdo con ustedes, un poco drástico, no se queda esperando otras cositas. Más allá de lo político, está otros asuntos que nombro acá y que creo que ya ustedes han nombrado en varias ocasiones, ¿no? La primera y el principal tema es el desarraigo y el escape, ¿no? Esta cosa paralela entre las dos se vuelan. Las dos son iguales, nadie las distingue, hay una que es loquita y otra que es juiciosa, las dos se vuelan y de repente la juiciosa se pierde y cada una vive su vida. Y ambas llevan un poco la carga de su raíz, ambas piensan en Malar, ambas el nombre del pueblo les aparece, ambas sufren por su ausencia, ambas temen, ambas quieren volver y tales. Y pues es una novela sobre el desarraigo, sobre cómo es vivir negando los orígenes de uno y cómo además la oportunidad de que sean dos gemelas permite ver pues, que dos personas iguales o que tuvieron una crianza similar, que fueron la misma desde el principio, pues terminan teniendo una vida distinta y una relación distinta con su origen. Y el segundo tema más importante es el de la identidad. Hoy en día, una discusión muy grande que se tiene, hay un documental en Netflix cuyo nombre no recuerdo que trata este tema, es
¿qué carajos es la identidad? Y cómo esas características que creemos que son biológicamente determinantes de nuestra identidad nos joden a la hora de enfrentarnos al mundo, como que nos abren oportunidades o nos quitan oportunidades. Y entonces los dos conceptos que siempre están en la mente de los gringos es el sexo, que es el género, la identidad de género y la identidad de raza. Hay una duda, y creo que es una duda que la novela pone enfrente. Es una pregunta que uno se hace, o que yo me hice mucho, y que también se la hace Estela, y es, solo por ser aceptada como blanca, Estela es blanca, o por venir de una cultura negra, Estela es negra, ¿no? Entonces ha habido como una evolución en la comprensión del desarrollo del concepto de raza a la forma, el momento de construir la identidad de las personas, porque estamos viendo que pues esa determinación biológica de una piel negra y de unas características propias africanas, como el pelo crespo, la nariz amplia, los labios gruesos y el color oscuro de la piel, que son como las principales características de la gente negra, pues biológicamente se van a ir desapareciendo, especialmente ante la globalización y ante la mezcla racial, pues va a dejar de existir muy pronto, o por lo menos en las grandes ciudades, pues personas como puras de raza. Fíjense que además el siglo XX fue un siglo en el cual muchos movimientos trataron de mantener la pureza de la raza. Tenemos el nazismo, por ejemplo. Como que para el siglo XX es preocupante entender qué es la raza y cómo nos determina, y la novela nos va diciendo, vea, hay un asunto identitario social más, como más allá de la raza, como que va más allá de lo biológico. Y nos pone paralelo, yo creo que no es accidental, la inclusión de Reese como personaje, no es como que quisiera poner a un personaje trans ni nada, porque sí, sino porque los gringos todavía se preguntan mucho si es válido que haya personas que transicionen de ser hombre a mujer, si hemos logrado concebir el género de una manera que no esté determinado por los genitales, es decir, que una persona pueda llamarse y construirse como mujer, aunque no cumpla, digamos, la función biológica del ser mujer, que es tener un vientre y procrear, y tener ovarios, vagina y útero, y a la par, digamos, en el caso de Reese, que hay gente que puede ser hombre sin tener la función biológica del hombre, que es reproducirse, proveer, embarazar y tener genitales masculinos. Pues muchas personas se preguntan hoy en día si vale lo mismo con la raza. Si es de la misma manera que una persona que nació en un cuerpo que todo el mundo le ha dicho que es femenino, tiene derecho a construirse como una persona, a ser nombrado y a ser identificado como hombre, pues sí, también puede suceder que una persona nacida como blanca pueda de repente identificarse como una persona negra y viceversa. Entonces existe toda una discusión, es una discusión fuerte entre comparar la transexualidad con el transracialismo, se llama transracialismo. Les digo que hay un documental en Netflix llamado The Dolezal. Hay una señora llamada Rachel Dolezal. Rachel Dolezal es una mujer que uno la ve y se ve blanca, pero ella argumenta ser negra, y no solo argumenta ser negra, sino que ha utilizado la bandera de ser negra para moverse en el mundo político. Entonces ella ha liderado protestas de personas afrodescendientes y tales, pero pues mucha gente dice que ella se está aprovechando que ella está fingiendo ser lo que no es, que ella realmente no es negra, y por lo tanto ella no tendría el derecho a hablar por los derechos de la gente de color. Entonces toda esta discusión se llama, el documental se llama The Racial Divide, la división de Rachel o algo por el estilo. Cuenta todo ese tipo de discusiones que la novela las tiene ahí. Nunca nos hace la pregunta directamente, pero uno siempre la tiene. Si Reese puede jugar a ser hombre, si Reese puede construir su cuerpo como un cuerpo masculino por medio de todas las drogas y todas las intervenciones quirúrgicas que puede tener, y todo su entorno lo reconoce como negro, ¿deberíamos hacer lo mismo con Estela? Esas dudas que les quedan como, bueno, y Estela habló con su esposo, y qué onda. De pronto la conversación se la tuvo con Kennedy,
pero con el resto, solo por considerarse blanca, ya se gana la posibilidad de ser blanca, o hay algo biológico, social, cultural que a ella le impide el acceso a eso blanco. Entonces esa pregunta es la que más está ahí. ¿Cómo construimos identidad a partir de esas características que el resto del mundo toma como de determinada raza o determinado género, pero que yo internamente siento que son distintas, ¿no? Una pregunta muy... Digamos que las ciencias sociales hoy en día se dedican ante todo a pensar esto. Les decía, todo este asunto de la justicia social, y hay mucha filosofía metida en este problema que la novela presenta. También está el de la interseccionalidad, que ya les he hablado mucho, especialmente no solo en el par raza-género, como ser mujer negra es distinto a ser mujer blanca, sino también con la tercera categoría, que es clase, ¿no? Lo vemos en el caso de Kennedy y de Jude, si no estoy mal era Daniel o Julio César, no, Daniel o Wilson, el que hablaba de esto, de que es impresionante cómo Jude, que es la negra y la pobre, así como la que no tiene riqueza, tiene que luchar tanto para acceder a la escuela de medicina y no sabemos cómo le va, mientras que Kennedy no tiene que hacer nada para acceder a una buena universidad y en todo caso no la logra. Y eso nos está hablando también como que es distinto ser negro a ser blanco, no solo en temas de raza y discriminación y acceso, sino en temas de clase. La gente con plata es blanca, la gente sin plata es negra. Y hay muy poca gente con plata negra, como sucede, por ejemplo, con el vecino que es un actor. Y eso hace que la discriminación de raza sea a la vez una discriminación en términos de clase. Entonces es otro tema que está ahí, que uno le puede raspar un par de cositas. Y finalmente, para terminar, bueno, me faltó el asunto del teatro. Creo que el teatro ahí, y creo que es una discusión recurrente que hemos tenido en este club con respecto a las posibilidades de construir la identidad, de cómo yo puedo inventarme a mí mismo. Lo decía Rubiela con el asunto de las mentiras. La mamá, pues Estela, toda la vida está actuando como una mujer blanca y pues su hija sale siendo actriz, ¿sí? Quiere vivir de mentir y no le va bien, ¿no? Mientras que su mamá toda la vida ha sido una actriz y le ha ido súper bien. O sea, la mamá es la actriz exitosa ahí. Entonces, toda la Hay un discusión... tema también transversal ahí que son se me olvida, el actor que representaba a Blanca, Bianca, ¿será? A Bianca, que también vivía todo el tiempo en una mentira y también es transgénero, ¿no? Pues no, transgénero no, Dark Queen, no. Drag Queen, sí, también la actuación de las drag queens, ¿qué es eso? Como... Se me olvida cómo es que se llama Sí, es el Bianca, amigo. Bianca y Bianca el... es la que actuaba en el teatro, el que Ajá, se convertía. el Él nombre es del como man es Harry. Barry. Harry. Sí. Eso, él también vivió toda su vida en una mentira. O sea, el libro trata mucho esos temas. Y Y, habla, y y habla hay una mucho frase por ahí también. que me llamó la curiosidad, decía, el trans que se acostó tanto tiempo con Harry, o más de las veces que él hubiera querido aceptar en el libro. Yo decía, pues sí, o sea, él era trans, pero de todas formas era queen y se convertía en una mujer que estaba en todo ese mundo del teatro que se genera pues a través de todo esto que tú estás explicando ahora. Y que Es como también habla muy... mucho de la cultura californiana y de la cultura gringa. La cultura gringa es una cultura del entretenimiento. Fíjense que la mayor celebridad gringa en este momento es Kim Kardashian, que es una mujer de un reality. Y toda esta discusión que también ahora caigo en cuenta que está alrededor de Los Ángeles, Hollywood y toda la cultura del entretenimiento, cómo ha construido una sociedad en la cual todo es adorno, todo es actuación, ¿sí? Como que lo importante es ese entretenimiento, lo que se muestra, no lo que se es. Y que en esta actriz fallida, en la mamá que actúa como blanca, en el drag queen y en la persona trans, se muestra cómo a veces actuar de hecho es lo que se vuelve lo real, ¿no? Que es un poco lo que nos pone en duda la televisión del reality show. El reality show uno nunca sabe qué tanto es real y qué tanto es orquestado y al final a uno no le importa. Uno está ahí es por el entretenimiento. Y eso es una cosa muy culturalmente gringa.
como resultado de ese deseo de construir una nueva identidad en ese desierto vacío que es California, ¿no? Como de, el nuevo inicio me permite a mí crearme, inventarme como a mí se me da la gana. ¿Listo? Y finalmente, les decía para terminar, la memoria. No me sorprende que Adele termine siendo con Alzheimer, ¿no? Porque, pues fíjense que la única pista de verdad que Kennedy tiene sobre que su mamá es su mamá, que su mamá sí es negra, es esa foto que le da Jude del velorio de su papá. Y fíjense cómo toda la motivación de Jude de Stella para salir del pueblo está basado en dos eventos que la atormentan su memoria, que es el asesinato y el linchamiento de su papá y la violación que sufrió por este hombre blanco cuando trabajaba en su casa. Y entonces hay toda una idea de, bueno, además de la identidad, que es esta cosa de actuar y de presentarse, de cómo me reconocen, de qué espacios puedo acceder o no, dependiendo de yo cómo me veo, ¿no? Es internamente yo cómo me construyo a través de lo que recuerdo. Y al final, pues Adele termina siendo incapaz de reconocer qué pasó, siendo incapaz de distinguir a sus dos hijas. Se le olvida que su hija se fue. Se le olvida que además la que se fue no es la que está. Y pues nos hace preguntarnos cómo, pues, ¿quién soy yo a partir de qué recuerdo? Si yo perdiera la memoria, ¿en quién me convertiría? Y cómo pues, seguir construyendo identidades a partir de esta memoria que está siempre cambiando. Pues entonces eso era lo que les tenía preparado para esta novela. Espero que les haya dado como una perspectiva más amplia de lo que fue la novela y de todas las implicaciones que tiene. ¿Listo? ¿Preguntas? Se fueron. No, muchas gracias, Álvaro. Muy interesante toda la revisión desde el punto de vista social que nos has hecho. Digamos que sí creo que este libro nos permitía hablar y profundizar mucho este tema. Muchísimas gracias. De nada. Listo, pasamos a la opción que tenemos para enero. Para enero. ¿Cuándo nos vamos a ver? Quiero saber para saber qué tanto las puedo poner a leer. Pues yo creo, Álvaro, que a finales de enero. A finales de enero, entonces podemos leer algo. Propongo que sea el 28 de enero, el sábado 28. ¿Listo? Sí, tendríamos como mes y medio otra vez para que Wilson pueda darle 2 rondas al libro. Listo. Entonces, les tengo las siguientes opciones. Esperen, dejo de compartir y les muestro. Si tienen alguna en mente. Me parece bien. Okay. Yo voy el 27 y yo voy el 6, creo que voy a... He batallado mucho para elegir este porque no sé qué A quieran ver, leer. cuéntanos, Álvaro. Tengo dos Aquí opciones, estamos. se las voy a mostrar. 2 opciones. Listo, a ver, ¿dónde comparto? Yo tengo 2 opciones y Álvaro está muy batallando. Listo. Entonces, la primera es esta novela, se llama La Quinta Esquina. Es un autor que yo no conocía, Israel Meter, y es sobre la vida de un judío en la Rusia socialista. Entonces, como nosotros no tenemos una idea vimos Rusia socialista en Un caballero en Moscú, pero lo vimos siempre encerrados en el hotel. Nunca supimos cómo fue, y este es desde el campo, de cómo sufrió esa gente, pues todo el régimen comunista. El otro es este. Se me hace que es una apuesta, se me lo recomendó un amigo médico. Esto no es una novela, esto es ensayo, crónica. Y es un
psiquiatra, se llama Oliver Sacks, que hace 7 relatos sobre 7 personas que sufren condiciones neurológicas distintas, de salud mental distintas. Y nos cuenta mucho sobre qué es la vida, aparte como desde la perspectiva de una persona que vive, digamos que con otra concepción de la realidad. Ambos se consiguen en físico y ambos los consigo en digital. No sé si quieran proponer otro, porque es que no. Se ve interesante. Yo me voy por el del judío. Yo me voy por el de Marte. Pero Los dos Nana están decía que interesantes. tenía otras 2. Yo tenía 2 opciones A ver, de dime. 2 viejos conocidos. Ujú. Uno es el último libro de Almudena Grandes, que me parecería chévere que lo leyéramos, que fue el que escribió de forma, pues, antes de morirse, o sea, ya lo dejó entregado para literatura, está en Librería Nacional. Ajá, déjame busco si está ya Lo pirateado. habíamos mandado al club, Nana lo había mandado al Y club. el otro es el último libro de el autor de Un caballero de Moscú. Uf, ¿cuál es, Dara? Ya, es que creo que es Autopista, ya te Sí. digo. Bueno, el problema con el de Almudena Grandes es que no sé si esté pirateado todavía. Ya lo venden en, pues digamos que hay personas que ya lo han leído. No he escuchado buenos comentarios, pero bueno, cada uno lo ve desde un punto diferente. Y pues valdría la pena, Pero ya lo pero están vendiendo en la Librería Nacional. ¿cómo porque yo ya lo se pregunté. llama? ¿Cómo se llama? Porque es que Autopista Lincoln es la de, Sí. la Robert de Amor Amor Towles. Towles. Y la de Almudena Grandes sabemos cómo se llama, porque es que no lo voy a conseguir en Sí, PDF. eso es Paso lo a que- paso, algo así se llama. ¿Y cuáles son las de Almudena Grandes. Hay uno que se llama El antropólogo de Marte Ujú. y el otro no me acuerdo cómo La se quinta llama. esquina. Todo va a mejorar, se llama el de Almudena Grandes. Es. No me aparece todavía en PDF. Ese es el problema. Porque yo quisiera leerla, pero no está todavía en PDF. Bueno, démosle- entonces le vamos a dar un tiempo para que alguien no lo... démosle espera? Esperen, vamos a revisar la última página, que es como la más internacional. La página pirata. La de Morgan. La de Morgan. ¿Cómo es que se llama? ¿La última? No está. La madre de Frankenstein, no. Se llama Todo va a mejorar. Todo va a mejorar. Todo va a Y mejorar. A ver, si miras el de Amor Towers, la déjame lo autopista busco. Lincoln. Pero el clásico que tú recomendabas también me gusta, Álvaro. ¿Cuál? El del judío. El de Israel. Última, ¿cómo te dije, Lo Nana? que el viento se llevó, Lo que pero el que el viento viento se Ah, se bueno, llevó. lo que el viento No, se no. llevó. A mí me Ese ya lo gustaría leímos todos hace años. releerlo. Lo Ah, que el no, viento- sí está Almudena Grandes. Pero ese no es tan largo, ese es un libro corto, creo que tiene 200 y pico de páginas, si no estoy mal. Me encanta. ¿Qué le parece corto eso a Claudia? Perfecto, perfecto. Sí. Yo alcanzo a Pero leerlo siempre 3 lo veces. leemos de 400 para arriba, ya estamos como, no. Es cortico para medio y medio. Entonces, aparece el de Ah, Almudena Grandes. Vamos a ver el de Amor Towles. Nana, lo que Amor tu Towers. propuesta de... Es el otro de Amor Towers que se llama la autopista Lincoln. Ahí está. Morgan la tiene. Listo, se encuentran ambos. Entonces ahí sí ya no, el lío de que no esté pirateable para los que leemos en el... En el computador. En el ¿Cuántas computador. páginas? Autopista Lincoln. Busquémoslo en las librerías porque ese sí ¿Y que... ese de Autopista Lincoln de qué trata? Vamos a ver. La autopista Lincoln tiene 592 páginas. Se lee de Está aquí a un bien. mes y medio. claro. Wilson le da 2 rondas. Hasta Yo creo 3. Yo creo que alcanzo a repasarlo, ¿verdad? Y a tomar unos buenos apuntes. Vamos a ver, vean lo que yo hago cada vez que yo entro a buscar libros. Pero como de Entonces, qué es el tema, ya vamos a buscar qué dice la gente. Te leo Ya, la descripción. porfa, por- mientras yo busco por acá lo favor. que dice la gente. Dice,
Tras el formidable éxito de Un caballero en Moscú, Towles, nacido en Boston y graduado en Yale, vuelve a sorprendernos gratamente con esta colosal y absorbente novela sobre 4 chicos huérfanos que durante 10 días de junio de 1954 realizan un emocionante viaje desde Nebraska hasta Nueva York para descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo. Es un road trip, muy gringo eso, como yo con ustedes leí el de este señor que viaja por todo Estados Unidos con su perro, ¿o no? No, no. Ah, entonces no hemos leído ese género. Fíjense que la página que uno más confía para este tipo de cosas es Goodreads. Goodreads es como la página que tiene Amazon a la parte de todo lo que uno lee en Kindle, entonces reúne todo lo que la gente lee y tiene un puntaje muy bueno. 184,000 personas le han dado 4.25. Y la gente seguramente le da buenas. ¿A cuál? ¿A cuál? A Towles. ¿A la Veamos A la esta. autopista Lincoln. Sí, sí, A sí. la le- autopista Lincoln. Se consigue, vale 72,000 pesos, son 592 páginas, ya lo tengo Y te acerca la pirateado. Navidad, lo pueden regalar. Mm. Y tenemos vacaciones. Y tenemos Los vacaciones. que tienen vacaciones. Los que tenemos vacaciones. Entonces, ¿cuál hacemos? ¿Le apostamos a esta? Votemos. Mi como voto siempre. es por la autopista Lincoln. Gracias. Listo. Allá, ¿quién más? Falta, hay 3 votos más allá. No, a mí me toca con Dani. Pero, Dani, ¿quién ¿cuál decidió la quieres? vez pasada? Él decidió la vez. Te veo bien ahí, Álvaro. Amor Towers fue el que escribió El Caballero en Caballero en Moscú. Moscú. Sí, es el Sí. Caballero en Ay, Moscú. no, yo voto por la autopista Lincoln. Bueno, leamos Autopista Lincoln. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien quiere Julio como- César. Ya no podemos estar en desacuerdo. Hay un montón. Matriarcado gana. Sí, sí, por eso No, le digo. no, les podemos estar dando oportunidades. No, y ya se acercan los regalos, eso no toca estar en contra. Listo, entonces leamos a la autopista Lincoln. Yo ya lo tengo descargado, me falta pasarlo a PDF y se los envío. ¿Listo? Para terminar con la parte social, el matriarcado. El matriarcado. Como resultado de todas estas luchas, tenemos que ellas decidieron hoy. No, Sí. vuelven a poner esos libros así y nos acabamos quién sabe dónde nosotros. La Con próxima toda esa vez buscamos con un toda libro esa de actividad matriarcado. social. Ajá. Les tengo Nos vamos a varios. leer es El Padrino para que ustedes se sientan empoderados. Amedrantados, ¿no? No, yo me iba a ir para el Salsódromo en Cali, ya me tocó ponerme a leer. Bien, la autopista. A ¿La Lincoln. autopista qué? A Lincoln. Lincoln. Listo. Yo les paso eso, solo es convertirlo a PDF, ¿listo? Ok. ¿Listo? Y finalmente nos vemos el 28 28. de enero. Ok. Yo tengo que verificar a ver, porque es para hacerla presencial, ¿no? Sería bueno, sí. pues en lo posible, listo. sí. Entonces voy a mirar, porque es que hay un día de febrero que yo voy a Bogotá, entonces pues que no fuera el mismo fin de semana, sino de pronto el anterior. Para Nos que vamos para Cali. No, vamos para acá. Acá, bienvenidos. acá. Yo les pongo su colchonetica, no hay problema. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, gracias. sí. Feliz Navidad.